Ciclo continuo el Evangelio de San Mateo. Si bien el domingo anterior todavía escuchábamos un fragmento de Juan, posterior ya al domingo del bautismo de Jesús. Y de alguna manera San Mateo, como buen judío, no invoca muchas veces a Dios, por eso el inicio de la predicación de Jesús, convertíos porque está cerca el reino de Dios, sería una manera de hablarnos de la cercanía de Dios entre nosotros, pero nos damos cuenta cómo los distintos apóstoles y evangelistas, cuando nos presentan a Jesús, siempre en el comienzo de su predicación es esta llamada a la conversión. La palabra conversión, metanoia, significa cambio, cambiar de vida, ponernos de cara al Señor, y es lo que nos pide Jesús hoy, que nos convirtamos para hacer realidad siempre en nuestra vida su vida y su mensaje salvador. ¿Y qué hace además de llamarnos a la conversión? Pues inicia su predicación acogiendo a aquellos que Él quiere que le acompañen durante su vida y su periodo de etapa de vida pública. Llamando a los apóstoles, dice, llamó a los que Él quiso. Y hemos escuchado hoy, sencillamente, como nos lo cuenta Mateo, la llamada de estos 4 primeros apóstoles, 2 parejas de hermanos, Andrés y Simón, Pedro, y luego Santiago y Juan. Siempre me ha llamado a mí la atención en la llamada y quizá la mirada cautivadora de Jesús, su radicalidad personal y cómo conquistaba y cautivaba. Yo pienso que les miraría con una mirada de ternura, de amor, pero también de decisión. De ahí que ninguno de ellos pone pega. Cuando María, el ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador, tampoco pone pegas. Cuando los apóstoles escuchan la llamada del Señor, podían decir, incluso los 2 hermanos que estaban con su padre Zebedeo, Santiago y Juan, podían haber dicho, bueno, pues vamos a terminar estas cosas de casa, vamos a hacerlo todo. No, siempre os dais cuenta la respuesta radical. Dejándolo todo, inmediatamente lo siguieron. ¿A qué nos llama el Señor y cómo es nuestra respuesta? Yo quería hoy caer en la cuenta de que cuando sí dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos, quizá es porque nos falta generosidad en la respuesta a la llamada que el Señor nos hace. Ciertamente podremos decir, esta llamada no es para todos, y el Señor llama a muchos, pero no siempre todos responden. Y no a todos nos llama a dejarlo todo por Él. Pero ciertamente que cuando el Señor te conquista o te cautiva el corazón, no valen las medias tintas ni poner excusas. Al final hay que decir un sí y un sí sin condiciones. ¿Para qué los llamó el Señor? Para 2 cosas concretas. Una, para estar con Él. Y así lo descubrimos a lo largo de su vida. Cómo escuchan su palabra, cómo caminan en pos de Jesús, cómo van siempre junto a Él. Y la otra, para ser enviados a evangelizar. Por eso les dice, os haré pescadores de hombres. Les habla en su lenguaje, no les va a decir a Pedro, vas a sufrir, vas a dar la vida por mí, sino incluso se asustaría. Simplemente el que era de condición humilde y sencilla como pescador, pues vas a seguir siendo, pero ahora pescador de hombres. ¿Qué será eso? Pues ya a lo largo de su vida lo va descubriendo y al final, pues todos van a derramar su vida y su sangre por la causa de Cristo. La llamada fuertemente a evangelizar, también Pablo lo dice, cuando hoy en este fragmento de la carta a los Corintios nos damos cuenta cómo recién terminada esta semana de oración por la unidad de los cristianos que culminaba ayer el día de la fiesta de la conversión de San Pablo, Pablo nos decía cómo, y suele suceder también en el seno de la propia iglesia, cada uno dice, pues yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. ¿Está Cristo dividido? Dice Pablo. Pues si Cristo es uno, es la única cabeza, en torno a Él tenemos que estar unidos. ¿Cuántas veces seguimos viviendo la división en el propio seno de nuestra familia, de la familia cristiana, simplemente como iglesia doméstica, porque discuten el padre o la madre, porque los hijos entre sí no se hablan, porque hay a menudo peleas, riñas, divisiones? Tiene que estar siempre todo permanentemente en la unidad, como también en el seno de nuestra iglesia y comunidad parroquial. Porque hay distintos grupos, porque yo soy de esta tendencia o de aquella comunidad, o porque a mí me gusta más incluso este cura o el otro. ¿Cuántas veces los pastores, por predicarnos a nosotros mismos y no al Señor, provocamos esa propia división? Quizá porque no terminamos de dar a conocer y a descubrir el que únicamente merece la pena dar la vida y conocerlo, amarle y seguirle. Cristo, Jesús, el Señor, el Maestro, el Pastor. Él que es la luz del mundo. El profeta Isaías así lo recordaba y el Señor se hace eco de ello. Precisamente comienza su predicación, nos lo dice,
país de Zabulón, país de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Allá donde no conocían la palabra, donde eran gentiles, donde eran paganos, comienza el Señor a predicar y nos decía, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande y esa luz les brilló, que no era otra sino la luz del Mesías, del Señor. Él nos ilumina con su claridad y nos marca el camino a seguir. Somos nosotros los que muchas veces, como dice Juan en su prólogo del Evangelio, no hacemos caso de la luz y nos cerramos a ella. Los que queremos seguir viviendo en pecado, los que nos cerramos a la gracia y a la salvación y por tanto no acogemos a Él que es la palabra, a Él que es la luz del mundo. Por eso en este domingo que el Señor comienza a predicar, vamos a no hacer caso, a que no caiga en saco roto la gracia de Dios, a hacer caso de su predicación, que nos llame a la conversión y que podamos decir, Señor, si caemos, 1 y 1000 veces nos levantaremos. Vamos a acudir al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, para volver a recuperar esa gracia bautismal y estar en paz con el Señor. Y viviendo así en comunión con Él, salir entonces como los apóstoles y como el mismo Pablo a evangelizar, así lo dice Él, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Esa es nuestra misión, mis queridos hermanos, anunciar el Evangelio y sobre todo con hechos y con obras más que con palabras. Vivir entonces la coherencia de la fe y llevar entonces valientemente el Evangelio de Cristo a toda la faz de la tierra. Hoy que estamos celebrando la infancia misionera, que esta mañana hablábamos con los niños, que los niños ayudan a otros niños y lo hemos hablado con ellos, los 5 continentes, como también ellos tienen que ser misioneros y ser todos enviados a evangelizar con nuestro ejemplo de vida, con nuestro apoyo y procurando ser luz en medio de un mundo que vive en tiniebla, que vive en pecado, que está preocupado por tantas cosas materiales, humanas y no quizá por lo importante y las cosas de Dios. Vamos a pedir al Señor que si sentimos su llamada sepamos responder con generosidad, que cada cual en la vocación concreta que ha elegido, sea el matrimonio o lo que haya elegido, pues viva en santidad de vida y sea fiel al Señor en todo y procure ser en su ambiente luz del mundo, como lo es Cristo para nosotros, luz grande para el pueblo que caminaba en tinieblas, que caminaba en esas sombras. Ojalá nosotros podamos ser luz del mundo para todos. Ojalá respondamos con generosidad a la llamada del Señor y seamos prontos y rápidos a la respuesta como lo han hecho los apóstoles para seguir al Mesías, para seguir al Señor y que Él nos ayude a vivir, como decía San Pablo, en unidad y en comunión en el seno de la propia Iglesia y de nuestra familia. Que el Señor nos ayude y nos conceda todo esto para que la Eucaristía junto al pan de la palabra, el pan de la Eucaristía que nos unifica a todos, que comemos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz, nos dé la gracia y la fuerza para ser siempre sus testigos, para salir enviados a evangelizar y para no tener miedo de anunciar a Cristo, como decía Pablo, y este resucitado de entre los muertos. Que así sea.